a ver. Vamos, ¿qué pasó? Y se salió, ¿vale? Permítanme un segundo. No, ¿dónde está? No se ve ya la zapata, ¿no? No sé, pero nomás déjenme ampliarla. A ver si la amplía o algo está pasando aquí raro. ¿Quién sabe? Ahora aquí. Ahí está ya. Ahí está tamaño ya pues normal, ¿no? Entonces ahora una zapata pues muy parecida, solamente que el momento en lugar de ser 12 que teníamos en el caso anterior, ahora van a ser 30 toneladas metro. Pues la reacción sigue siendo la misma, 30 toneladas, y pues los parámetros de, vamos a decir, de diseño y las dimensiones del dado, pues 70 por 55. Nuevamente se repite aquí las ecuaciones que se deben de cumplir, que efectivamente debería de ser digamos, esfuerzo máximo menor que la resistencia del terreno y el esfuerzo mínimo, pues cuando menos mayor o igual que cero. Nuevamente el área pues viene siendo B por L, que es el área de la zapata, y el módulo de sección pues es de una sección rectangular, y con respecto del eje de rotación, que es el eje Z, este es el módulo de sección. Para que no existan tracciones requerimos que la L sea mayor o igual que 6 veces la excentricidad, siendo la excentricidad el momento entre la carga. Debemos proporcionar valores de B y L lo menor posible que cumplan con las relaciones anteriores. Con las dimensiones definidas, verificamos los cálculos, incluyendo el peso propio de la zapata, dibujamos los diagramas de fuerza cortante y momento fijo. Aquí tenemos ya pues el inicio de nuestros cálculos. Excentricidad, bueno, en este caso el momento vale 30 entre 38, nos da una excentricidad de 0.7895 metros. L, pues de 6 veces ese tamaño, 473,68, lo que nos dejaría, bueno, pues un poquito mayor, pues tal vez 475. Sustituyendo nuevamente valores en la ecuación 1, que nos da pues una fórmula para que no nos pasemos de las 30 toneladas, ya que con una L mayor de 6 veces la excentricidad garantizamos que se cumple con la ecuación 2. Entonces lo que nos hace falta es garantizar la ecuación 1, y es a donde sustituimos valores y despejamos el otro dimensión de la zapata, la dimensión B. Nos sale una B de 53.26. Podríamos dejarlo de 60 por 475. ¿Ustedes qué opinan? ¿Esa zapata sería adecuada o no? ¿O cómo estaría esa zapata? ¿Cómo la ven? Pues nos quedaría muy alargada, ¿no? Aquí lo tengo aquí el comentario al principio. Dice, la dimensión propuesta, sacada por la secuencia que nosotros vimos, garantizando que no hay esfuerzo de tracción, es decir, que el esfuerzo menor pues sea muy próximo a cero y que el esfuerzo mayor no se pase pues de las 30 toneladas, pues nos da una zapata en este caso de 475 por 60, de 2.85 metros cuadrados. Esta es la menor área que sale en esta cimentación. Sin embargo, tal vez no nos gusta vamos a decir, la situación de esta dimensión, ¿verdad? Esta dimensión de 475 por 60, pues lo consideramos muy alargada. Pues a lo mejor 475 inclusive puede interferir con otras cimentaciones. Entonces, la solución corresponde a una zapata larga. Esta solución para nosotros, ahorita en este ejercicio, no es adecuada porque pues no hay espacio para colocar ese tamaño y está muy desproporcionado. Ajustamos el diagrama de presiones a un diagrama triangular. Si ya no se cumplen, voy a regresarme tantito. Si ya no se cumple que la L es mayor que 6 veces excentricidad, y de aquí pues despejamos B,
Si no queremos esta dimensión porque salió muy alargada, sí sabemos que es la de menor área, 2,85, pero no nos gusta el tamaño. Entonces lo que tenemos que hacer es pasar del diagrama trapecial que teníamos acá, fíjense, sigma 1 con sigma 2, tenemos que pasar a un diagrama de esfuerzos triangular. Es decir, parte de la zapata va a tratar de levantarse. La vamos a permitir que se levante, pero no va a tomar presión el suelo. Es decir, aquí hay tracción, se corrige el diagrama. Entonces, por eso es que dice aquí, ajustamos el diagrama a presiones a un diagrama triangular, tal como se muestra en la figura. Aplicamos la ecuación de equilibrio ahora para este caso, cuando el diagrama de reacción ya no es un trapecio, sino un triángulo. Entonces, la carga última, pues es obvio que debe ser igual al área pues, de reacción. Y esto, como es un triángulo, sería 1/2 del esfuerzo máximo, es decir, la base por la L1 es el área, y entre 2 el área del triángulo, y por el ancho B de la zapata. De ahí despejamos L1. L1 entonces debe ser igual a 2 veces, despejándolo de aquí, 2 veces PU entre el sigma máximo entre B. Ya sabemos que la excentricidad es E igual a MU entre PU. Finalmente entonces, sustituimos aquí y nos queda que la L debe ser mayor o igual que 2 veces L1 entre 3 más la excentricidad. ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos ahí las condiciones. La zapata preliminar tiene un área de 330 por 1 metro, 285. Digamos 330. Bueno, estos son ya los cálculos que se hicieron. Acá está el detalle. Vamos a sustituir. Entonces, yo sé que si el diagrama es triangular, tengo que calcular una L1 con esta fórmula, sacada del equilibrio del esfuerzo máximo. Si yo pongo una L1 de este tamaño, pues ya sé que el esfuerzo máximo no se va a superar. Y aquí está. L1 igual a 2 veces por 38 entre 30 por, suponemos, aquí ya se procede por tanteos. Ya no es una, digamos, una sustitución directa. Entonces, suponemos un ancho de 1 metro y obtenemos una, digamos, una L1 del triángulo, la base del triángulo, del contacto, de 2,53. La excentricidad E debe ser 30 entre 38,78, ya lo teníamos, y debemos de cumplir con que la L debe ser mayor, igual que este tamaño, de 3,26. ¿De acuerdo? O sea que son dos datos. Uno es la L del tamaño de la zapata y otra es la L1, que es la parte de la zapata que trabaja a compresión. La parte que está trabajando a compresión es nada más 2,53. Sin embargo, debemos dejar una zapata, de acuerdo con la relación que vemos aquí, de 3,26 o mayor. Se dejará de 3,30. Entonces nuestra zapata preliminar es 3,30 por 1 metro. Y entonces observamos que ahora, en lugar de 2,85, que es la zapata más económica, pues vamos a tener una zapata con mayor área de 3,30 metros cuadrados. Y era lógico, era esperarse que sí aumente el área, puesto que no estamos respetando pues las condiciones iniciales, que es para una zapata económica. No sé si hay alguna duda en esta parte. Entonces, una cosa es el tamaño de L1, que es lo que trabaja la zapata, y otra cosa es la L, el tamaño de la zapata. Para nosotros, pues ver que nada más va a trabajar de 330, pues bueno, ahorita de 326, que es el cálculo exacto, a 253. Como ya le cambié un poquito aquí, pues tal vez también va a cambiar un poquito el 253. No sé, eso lo vamos a verificar una vez que ya tenemos las dimensiones preliminares. ¿De dónde sale la longitud esta? Miren, 253 es la L1, ¿sí o no? La L1 que está ahí. Entonces yo sé que entre 3, ahí se localiza el centro del triángulo, a 1/3 de la base, aquí. Más o menos ahí. Déjenme ver si puedo hacer aquí una anotación. Me deja escribir.
me deja escribir. Bueno. Entonces, en esta parte de aquí es donde está, digamos, el centro del triángulo, su centroide, a 1/3. Y la excentricidad viene de aquí hacia acá. Entonces, esta es la distancia. Si yo tengo de aquí al tercio de la base más la excentricidad, ya llegué a la mitad de la zapata. Por eso aquí le agregué la excentricidad. Y multiplico por 2, bueno, porque pues, la zapata pues, tiene simetría y se va hacia el otro lado. No sé si está claro. Entonces, aquí está la reacción, el centro de, digamos, de reacción, que coincide con, obviamente por equilibrio, con el centro del triángulo, con el centroide del triángulo. Y ese se encuentra a 1/3 de esta orilla, de aquí a acá a 1/3. Por eso es a 2,53 más 3. Más la excentricidad 0,78 es la mitad de la distancia de la zapata. Y la multiplicamos por 2 y ya nos da el tamaño L que debe tener cuando menos la zapata. Entonces, esa es la longitud de la zapata, 3,26 mínimo, lo dejamos en 3,30. Entonces nuestra zapata preliminar queda de 3,30 por 1 metro. Ahora pasaríamos a verificar, pues que con esta dimensión que ya estamos dando redondeada, pudiera funcionar. Pero antes de pasar de ahí, quisiera saber si no hay alguna duda. No, no, profesor. No, profesor. Entonces, ¿por qué estamos usando estas otras ecuaciones? Bueno, pues porque el diagrama se transformó en triángulo. Es decir, si nosotros quisiéramos que siguiera siendo trapecio, tendríamos que poner la zapata alargada de 4,75 por 60. ¿De acuerdo? Pero pues ya nos queda una zapata, pues vamos a decir, desproporcionada. Si queremos una zapata un poquito más cuadrada, menos alargada, pues obviamente ya no va a ser el diagrama trapecial, se va a transformar a un diagrama pues triangular. Hagan de cuenta que si aquí había esfuerzo, pues se recorre porque hay tracción hasta cierta distancia. Y la forma de evaluar cuánto vale pues la L1, aquí está. Tenemos que igualar la carga aplicada contra la reacción que tenemos de ese bloque de reacción triangular. Y una vez con eso, ajustamos nuestra dimensión L a que pues tenemos el tamaño de la zapata y ya sabemos que parte de la zapata no va a trabajar. Es decir, 330 menos 253 en principio no trabaja. Claro que esas son las dimensiones ya redondeadas. Tendríamos que ajustarla con el cálculo. Vamos a ver cómo se hace. Con las dimensiones preliminares determinamos los esfuerzos definitivos. Ahora ya la L1 va a ser igual a la mitad de la zapata menos la excentricidad por 3. El esfuerzo 1 va a estar calculado por 2. Son las mismas fórmulas, nada más que despejado ahora. Fíjense, es que a lo mejor piensan que son muchas ecuaciones. No, es lo mismo. Vean esta ecuación. Nada más que aquí use sigma máximo. Pero si yo ajusté la dimensión L, si yo dejo la L de 3,26, pues es obvio que me va a salir la L1 con este tamaño. Ahora, como yo cambio la L, puesto que la pongo redondeada, entonces ahora la sigma máxima no va a ser sigma 1. Es una incógnita. Lo que quiero saber es a cuánto trabaja, pero de ahí de la despeja, miren, esta sigma máxima pasa en la acá arriba y la L1 pues la pongo acá abajo, etcétera, ya nos queda aquí, siendo la L1 pues de acuerdo a la geometría, que ya sabemos que es a 1/3 de la base, donde está pues la distancia L1. Entonces, esta es la relación para calcular el esfuerzo 1 y la ecuación de la presión del suelo a lo largo de la zapata pues es sigma x, sigma 1, que es el inicio, menos sigma 1 entre la longitud de acción de presión x. Para una x donde después de aquí sale 0, ya debería ser por su esfuerzo 0. Es decir, esta ecuación pues va a seguir sigma 1 y va bajando la x. Si la x es mayor de L1, pues es obviamente que va a aparecer que ya es negativa, pero esta ecuación que está aquí solamente es válida hasta x igual a L1. Entonces aquí tenemos los cálculos. L1 es igual a 3 veces, como dice acá la fórmula, por 330 entre 2 menos la excentricidad, 258. Vean cómo cambió la L1. Como se ajustó la dimensión L, pues ahora también la L1 a 258. Y el esfuerzo 1,
pues era de esperarse que nos diera menos de 30. ¿Por qué? Porque aumenté la L al redondearla. Tenemos una longitud de 29.40, un esfuerzo de 29.44 toneladas por metro cuadrado. Y la ecuación para la presión del suelo, pues es 29.44, bueno, ya con las demás cifras, menos esta presión entre la longitud L1, que es el 258, y X. Entonces, dimensión de diseño de la zapata. Para hacer el diseño, pues tenemos que verificar el cortante como viga ancha, verificación por cortante por funcionamiento y los cálculos requeridos por flexión. O sea que ya una vez que ya tenemos calculado los esfuerzos, cómo va a estar trabajando nuestra zapata, pues vamos a verificar el cortante para ver qué espesor le vamos a dar. Recordando que para el espesor, cuando trabaje como viga ancha, pues va a ser FR por 0.5 la raíz de F'6, y cuando trabaje por esfuerzo de punzonamiento, pues será FR por raíz de F'6. No sé si hasta ahí se aclara el asunto o hay alguna duda. Entonces, Todo bien. una vez que ya definimos, repito, una vez que ya definimos las dimensiones, digamos, preliminares. ¿Por qué preliminares? Pero ya redondeadas, pues son preliminares porque no sabemos si va a haber algún problema a la hora de la revisión de los esfuerzos, en el concreto o en el armado. Si por alguna razón tenemos que ajustar ahí un poquito la dimensión, tendremos que repetir el proceso con otra dimensión un poquito desajustada, ya sea un poquito mayor o un poquito menor. ¿De acuerdo? ¿Sería proponer otra vez y hacer todo de nuevo? Sí, tendremos que empezar desde aquí, otra vez. O que, por ejemplo, de aquí no nos gusta 330 por 1, porque nos parece muy alargada también. La queremos más cuadradita. Ah, bueno, entonces tenemos que proponer una B, pues más grande. Vamos a decir 1.50. A ver si lo hacen con 1.50, ¿cuánto les sale al final la L? Sustituyan aquí, ¿no? En vez de este metro, pónganle 1.50 y cuánto les sale. Y nos sirve para practicar ahí. ¿Qué pasa cuando queremos 1.50, no? 2 por 38, entre 30 y entre 1.50. Pues resulta 1.68. 1.68 la longitud de contacto. Y si sustituyo ese 1.68 entre 3, acá, y le sumo la excentricidad más 0.7895 y lo multiplico por 2, me queda una zapata de 2.70. Más o menos, ¿no? Sí. Sí, Entonces, a lo 270. mejor ya me pudiera parecer mejor 2.70 por 1.50. ¿Sí está claro? Pero ya estamos más cuadradas. Obviamente, si yo saco el área 2.70 por 1.50, pues va a ser más área de la de 330 que ya tenemos aquí. O sea, cuesta más, una zapata más grande, cuesta más. Y mucho más que la original, la mínima que podemos poner, que es de 2.85. O sea, cada vez que aumentamos la B, pues sí vamos a obtener una zapata más cuadradita, pero nos cuesta más porque abarca más área. Pues es lógico. Si yo aumento la distancia B, pues la zapata se vuelve más ineficiente para la aplicación del momento. La distancia B es la que menos ayuda a resistir el momento. La que ayuda a resistir el momento en mayor medida es la L, porque es como sale el mayor momento de inercia, el mayor de módulo de sección. Pues sí, el momento de inercia y el módulo de sección. Entonces yo amplío, imagínense una sección de concreto, pues ustedes lo que hacen es tener más peralte para resistir el momento. Si le ponen un ancho más grande, pues sí lo pueden resistir en su sección de concreto, como si fuera viga de concreto, pero es menos eficiente. Entonces aquí es algo muy similar. No sé si está claro el asunto. Pues si ya le ponemos aquí unos 50, nos va a salir aquí, pues que 405, ¿no? Prácticamente, ¿verdad? Y entonces al tener ahí, bueno, y no sé si ya redondeado, etcétera, pues sí tenemos una mayor área. Obviamente, pues no nos conviene. Debemos de poner las dimensiones menores, pero también pues razonables desde el punto de vista geometría y que quepa la zapata en el espacio de nuestro proyecto. ¿Qué tal si ya la hacemos muy larga, de manera que ya pues interfiere con otras zapatas y a la otra zapata no le va a dejar espacio para dónde ponerla? Pues hay que tener cuidado qué espacio contamos, todo eso. Claro que aquí como son zapatas, pues digamos, ejercicios aislados, no estamos viendo un proyecto de qué tan
qué tanto nos podemos mover hacia un lado, si va a haber interferencia o no. El chiste es entender el mecanismo para hacerlo, pero ya junto con el plano del proyecto, pues vemos si cabe o no en el espacio disponible. Entonces, nos quedamos con 330 por 1 metro, pero sí lo podríamos cambiar en determinado momento. Bien. Entonces, una vez que ya tenemos esa dimensión de 330 por 1 metro, pues ya nos queda ver los chequeos finales, inclusive, pues checar ya si el peso propio no afecta. Es decir, si el esfuerzo no se excede al tomar en cuenta el peso propio. Acuérdense que nosotros no incrementamos los valores de carga, es decir, las descargas que vengan de las columnas, no aumentamos ningún valor por motivo del peso de la zapata, sino que lo vamos en determinado momento a ajustar, pero hasta el final, si es que requerimos una dimensión mayor y no tratar de ponerle un porcentaje a la carga en forma, pues, arbitraria, ¿no? Eso es incorrecto. Bueno, ya hemos visto que no es 30%. Ahora imagínense cuánto le va a aumentar esas recetas donde la carga aquí, pues sí sigue siendo 38, pero el momento aumentó mucho más, a 30. ¿Qué carga o cómo transforman esos dos valores para disque tomar el peso propio? Pues estaría ahí medio. Pues no sé las fórmulas esas, habría que ustedes revisarlas y vean si les conviene usar eso, ¿no? Bien, continuamos. Entonces tenemos nuevamente, ya de aquí para el diseño, ya sabemos que nuestra sección crítica se encuentra a una distancia D del paño del dado. Obviamente aquí pues habría también dos secciones críticas, pero pues la parte que está descargada, pues ahí no es crítica nunca, ¿verdad? Pues ni esfuerzo hay, no trabaja. Entonces nada más vamos a irnos sobre el lado donde está el esfuerzo sigma 1, que es el esfuerzo, digamos, mayor. La distancia de 1 a donde está la sección crítica, de 1 más D va a ser la distancia pues que nos queda libre de la zapata, quitando la distancia del dado. Bien. Después que tengamos, esta sí no la llené. Esta se quedó en blanco. Después tenemos que revisar por funcionamiento con estas fórmulas y, híjole, esta sí se quedó así. Debemos de trabajar ahí para que me vayan diciendo. A ver, déjenme ver. Sí, no, ya está aquí para la fracción. Es decir, aquí ya no hay, todo ya está en blanco aquí. Aquí ya no está así llevadito y aquí lo vamos a ir entonces llenando, nada más que déjenme ver si me deja dibujar acá en la tableta. Si no, voy a quitar la proyección ahorita. Voy a dejar de proyectar esto para ver si la puedo ya conectar esta tableta, ¿no? Pero ya sabemos hacia dónde vamos, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, esta pues ya no está, vamos a decir, resuelta todas las fórmulas, hay que irlas sustituyendo. Ustedes vayan sustituyéndolas y si ahorita que ponga ya la pantalla me van diciendo que salió y si algo no está bien, pues todos ven sus dudas, ¿no? Ahí les vamos aclarando, como si estuviéramos trabajando en el salón también. Eso es importante, ¿no? Vayan haciendo las fórmulas, a ver cuánto es pues, la cuestión de cortante por viga ancha y luego ya tendríamos que por funcionamiento. Acuérdense que la recomendación es que en lugar de diseñar por funcionamiento o tratar de despejar la B, lo que hay que hacer ahí es más bien una, vamos a decir, pues sustitución del valor anterior que tengamos por viga ancha y comprobar, más bien una comprobación. Si ya ese esfuerzo es menor a lo que permite el reglamento, pues lo dejamos y si no, pues lo ajustamos por iteraciones poco a poco. ¿De acuerdo? Esa sería la situación. Déjenme ver si ya deja conectar esta cosa. No podía reaccionar. No sé qué me pasa esto. Ya creo que ya está.
Bueno, voy a compartir la pantalla. ¿Ya hicieron algo de los cálculos o no? Si luego no muevo el ratón, se apaga ahí, pero bueno, es más fácil recuperarlo. Pues miren, el esfuerzo 1 vale 29.44. Aquí ahorita para escribir poco lo voy llevando con esas dos cifras, pero ustedes pues, deben de tomar más cifras, ¿no? Entonces voy a poner aquí esfuerzo 1. 29.44. Ya sé que son toneladas por metro cuadrado, ¿verdad? Entonces yo lo que necesito, la ecuación para el esfuerzo a X, aquí está aquí abajo, es esta. ¿Sí? Es 258. Entonces el esfuerzo X, pues va a ser 29.44 menos 29.44. ¿No se ve? Sí se ve, profe. Es que interferencia de ruidos ahí. O alguien quiere hablar, no sé. No sé qué está pasando. Bueno, 29.44. ¿Entre cuánto era la L1? ¿3 qué dijimos? 330. Es 330. La L1. No, la L1 no es ¿Dónde están? Ya ven, pues, aquí está. 285, 258, ¿no? de hecho. Yo nomás estoy tomando unas cuantas cifras aquí, pero ustedes deben de llevarlo bien. 258 es el dato. 258. Y luego aquí por la X. Pero la X va a ser igual a cuánto vale la distancia de 1 más D. Esta distancia. ¿Cuánto vale? Pues vale, ¿cuánto mide nuestra zapata? ¿Cómo quedamos? 330, ¿cuánto quedamos? 330, sí. Sí, es 330. Están muy distraídos, están acostumbrados a que ya todo va en el pizarrón y no va a ser así. Si no, no va a funcionar. Entonces aquí 330 menos, a ver, lo voy a poner acá la cuenta, 330 menos la mitad del dado. ¿Cuánto era el dado en ese sentido? 70 centímetros, me parece. ¿Le Sí, parece? es 70. Es 70. Es 70, ¿verdad? Ah, ok. Sí, ingeniero. Sí, pues es que ahí lo que tienen que ir haciendo bien las cuentas. Entonces, 330 menos 0.70. Y esto entre 2. Esa es la mitad de la zapata, ¿no? Libre, ¿no? La distancia libre. 330 menos 70, le quitamos el dado y entonces entre 2 nos queda 1.30. Aquí, 1.30. Entonces aquí la X yo voy a querer a 1.30 menos D. Ahí está la expresión. ¿Cuánto vale la sigma X? Porque la X, ¿a dónde la quiero? Pues está aquí. 330, llegué hasta la línea del paño y le resto D. ¿Sí está claro? Más o menos. Entonces ese es el esfuerzo sigma X. Ahora bien, el volumen de esfuerzo, es decir, el área de este trapecio, pues es sigma 1 más sigma X. ¿Por cuánto? Por la distancia 1.30 menos D, pues es la longitud de esta, ¿no? Entre 2, es el área del trapecio, ahí está. Sigma 1 más sigma X por 1.30 menos D. 1.30, ya sabemos, 1.30 es de esta orilla hasta el paño del dado. Le quito D, pues llego a la línea roja, ¿no? Perdón. Sí, a la línea roja, donde está pues la sección crítica, ¿no? Aquí. Ese es el área del trapecio, base menor o base mayor más base menor por la altura 1.30 menos D entre 2. Y por B,
Y esto sería el cortante último. ¿Está claro? Ahora tengo que sustituir la expresión de sigma x aquí. Y sigma x pues también implica, pues hay otras cuentas. ¿De acuerdo? Váyanlo haciendo. El chiste es que ya entiendan el procedimiento, porque si no, no podemos ser como robots o máquinas nada más siguiendo, ahora sustituyo aquí, ahora sustituyo allá, despejo. No, se trata de que entiendan el por qué se está haciendo así. Si empezamos a tratar de pues, maquinizarnos, primero esta ecuación, luego esta, sin entender qué está pasando, pues obviamente no vamos a entender nunca esto. Entonces, repito, el esfuerzo 1, ya con el diagrama triangular, pues aquí lo tenemos. Salió de la página anterior, de acá, aquí está. Yo no copié pues el 0.25, pero ustedes sí lleven la cuenta completa, si no, no nos va a fallar un poquito el equilibrio, pero bueno. Sigma 1, 29,44. Ahora yo quiero el esfuerzo a una distancia X cualquiera. Esta vendría siendo una X. Aquí está la expresión acá abajo. Aquí está. Ahí está. ¿Sí? Entonces, pero la X que a mí me interesa, pues es justamente a la X 1,30 menos D, que es la sección crítica. Ya tengo el esfuerzo al inicio del trapecio, sigma 1. Ya tengo el esfuerzo al inicio del trapecio, sigma 1, y el esfuerzo al final del trapecio, sigma X. Bueno, pues nada más calculo el volumen de esfuerzo. El área de un trapecio, base mayor más base menor. Por la altura, pues la altura pues sigue siendo la misma, 1,30 menos D, y entre 2. Y por el ancho B, y eso sería todo el cortante BU que estaría soportándose en la sección crítica. Tendría que sustituir en esta ecuación el valor de sigma X. ¿De acuerdo? Una vez que ya tengo, pues ya vamos a decir una fórmula pues grande, ¿no? Porque aquí va a ir sigma 1, pues otra vez 29, más otro 29, pues ¿qué nos quedaría? A ver. O sea, fíjense bien. Este es sigma 1 más sigma X, pero esta sigma X tiene otra vez 29,44. Entonces, en realidad, pues sería 2 veces por 29,44. ¿Sí? Más lo que sigue de la ecuación esta, pero en realidad, pues aquí ya sería menos. ¿Cuánto sería 29,44 entre 2,58? Aquí está redondeada las cifras, porque nada más estoy cortándole. 11,41 sería 11,41 es este valor por 1,30 por 1,30 menos D. Eso ya nos daría el sigma X, ¿no? Ahí está. 2 veces 29,44 menos 11,41 por 1,30 menos D. Ahí está sigma X. Ya cierro, bueno, sí que aquí empecé con un paréntesis cuadrado. Cierro este paréntesis cuadrado. Y ahora multiplico nuevamente por 1,30 menos D entre 2 por B. Y esto es igual a BU. ¿Sí? Y de aquí tengo que despejar la B. Tengo que desarrollar este binomio. Claro que yo sé, para sacar el esfuerzo último, pues yo divido aquí entre B por D. Bueno, pues entonces divido acá. Bueno, voy a cambiar esta B, esta forma de B. La voy a poner así como puse acá. Esta B. Pues yo la voy a dividir entre B por D. Dividir los dos lados, ¿no? Este a su vez pues ya es el esfuerzo último pero unitario. Con B, con una letra
B chica, ¿no? B minúscula, digamos. Entonces, en esta condición aquí, esta B con esta B se cancela. Ya menor o igual que, ¿cuánto era? 51, ¿no? Porque estamos en toneladas todo esto. Profesor, creo que Profe, se oscureció la pantalla. Ay, 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 sí, se me olvidó moverle aquí el ratón, pero bueno, eso se corrige rápido. No tenía que tardar un poco más en el tiempo de protección. Ya ven que la protección que le pone ahí el monitor, ¿no? No me doy cuenta, pero bueno, ya quedó. Entonces, el esfuerzo era 5, no me acuerdo, 5 y algo, 51, ¿no? Más o menos. Entonces aquí debe ser menor o igual que 51. Punto y algo. Entonces de aquí tengo que despejar la D. Y me debe salir D mayor o igual que, pues un valor. Que va a estar aquí, pues en metros, porque todo está en metros. Entonces, si me dicen cuánto se despeja ahí, pues ya no se acuerdan cómo despejar. Claro que esta D que está aquí abajo dividiendo, esta que está acá, pues pasa primero multiplicando al 51. Vamos a decir que luego desarrollo 1,30 por menos D por 1,30 al cuadrado, en fin, un binomio al cuadrado. Y pues queda ahí el desarrollo de esa ecuación. Y de aquí vamos a sacar el peralte debido a viga ancha. La sección crítica como viga ancha. Pues ahí díganme qué ponemos de resultados. Ya más o menos ahí le llevé más o menos la ecuación. Por eso es que este ejercicio, pues todos los ejercicios que vemos en clase son los mismos como de tarea. Bueno, pues porque ya lo tienen que completar. Los primeros dos, pues ahí se las llevé todos los pasitos para que le fueran agarrando la onda. Ahora pues es lo mismo, nada más que pues hay que desarrollar la ecuación. Si alguien tiene el resultado. Si alguien tiene el resultado. O si alguien tiene duda de cómo están las ecuaciones, porque eso es lo importante, entenderle, ¿no? Entenderle, pues, qué se está haciendo. Ya el álgebra que necesitemos, etcétera, bueno, pues ya es cuestión de acordarse de su álgebra, ¿no? Vamos que aquí, en este espacio de la tableta, pues no me queda como para desarrollar ahí toda la ecuación. Pero bueno, ya ahí está más o menos, ¿no? ¿O hay alguna duda? ¿Algún paso que está ahí? Pues dudoso. Profe, Dígame. tengo una duda. La B mayúscula, ¿qué no es el ancho de la zapata? Sí, nada más que como finalmente, acuérdense que yo le había puesto B aquí a la fórmula, pero a la hora de hacer el unitario, B entre D, pues normalmente como son, vamos a decir, normalmente en concreto reforzado, si yo pongo una sección rectangular, pues tienen el ancho B y el peralte D, ¿verdad? Nada más Sí. que aquí el ancho B, pues viene siendo la B, pues de la zapata con B mayúscula, porque es muy larga, ¿no? Muy alargada, ¿no? En realidad, pues es vamos a decir, una trave, pues así alargada, ¿no? Ahí está la zapata, en donde esta es la distancia B y este es el peralte. A la hora de que yo dividí para sacar el esfuerzo unitario, pues usé una B, vamos a decir, minúscula, como está aquí. Entonces, pues para que no crea confusión, pues le cambié a esta B que estaba aquí arriba y ya se elimina. Ahí esa B pues le puse minúscula, pero es la misma. Sí, tienes razón, es la Ah, misma. ok. Sí, 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 entonces solo descompuso el cortante último por el unitario. O exacto. sea, Al ser ah, B ok. mayúscula, BU es el cortante total y B, digamos, con la B minúscula es como ya el unitario, exactamente. Ah, perfecto, gracias. Trabajar con el valor de 51. Claro, en toneladas, acuérdense, por metro cuadrado. Y no serían 5 punto y algo, ¿no?
Ok. ¿Sí está claro? Sí, gracias. Solo me había confundido en esa parte de la letra. Bueno, Sí, no, entonces nada más la variable es B y D. Pero la B ya podemos sustituir el valor, ¿no? Puesto que ya tenemos la zapata que es 1 metro, ¿no? sí. Entonces aquí la B pues realmente ya no es variable, simplemente ponerle 1 metro, y ya nada más la única variable nos va a quedar una ecuación ahí de segundo grado en función de la D cuadrada, bueno, de la D, ¿no? Una ecuación de segundo grado en función de D. Hay que resolver la ecuación pues, de eso de segundo grado a ver cuánto sale en la D, que es lo que estoy esperando aquí como respuesta. Todavía no sale. En eso estamos. Y una vez para que ya sepan cómo, ya saben que en el examen son ejercicios similares, pues si una vez están practicando, de todos modos este ejercicio lo van a hacer de tarea, pues hay que completar todo y hacerlo ya bien, limpio, ¿no? Es una ecuacioncita ahí de segundo grado, ¿cómo les está costando trabajo? Pues cómo. Dije, según yo, mi ecuación va más o menos, bueno, queda con 32.88 menos 64.84D menos 20.44D cuadrada. Según así me va saliendo la ecuación. ¿Y cuánto sale la D? Es que Ahorita nada más. yo no tengo los Ah. datos, yo no tengo el resultado de esa parte. Ah, ok. Sí, nada más déjeme terminar de desarrollar ya, sacar los valores y ya ahorita se los doy. Sí, sí, acuérdense, si hay dos alumnos que me dan el mismo resultado, pues lo damos por bueno. Si uno me dice una cosa y otro otra, pues no concuerdan, pues no, hay que buscar a ver una tercera opinión, a ver hasta qué horas ya, pues ya sale el mismo resultado, ¿no? Me salió de 4.40. T. 4 metros, Sí, creo que está mal. no, pues algo anda mal, ¿no? Sí, revista. Una raíz le salió 4,40 y la otra, Le -3. no, pues algo mal, a lo mejor Sí. revolvió toneladas o revolvió unidades de metro con centímetros, no sé. Ahorita chica. Chéquele, por favor. Aquí con el 29,44 no hay problema. 29,44 entre 2,58 sí es un 11,41. Y 1,30 menos D, pues no hay problema. Eso no debería de problema. A mí me da de 0.4186. Correcto. Bueno, entonces déjeme tomarlo en cuenta aquí. 0,4186. Sí, profe. A ver si a alguien se le parece el resultado. Sí, yo tengo algo parecido. Yo tengo 0.4192. Bueno, entonces más o menos ahí, a lo mejor por las cifras, entonces como es 0,41,
pues lo vamos a redondear a 45 centímetros, ¿verdad? Entonces vamos a dejar y consideraríamos D igual a 45 centímetros. Entonces ahora en nuestras fórmulas de punzonamiento, que ya sabemos que es una sección a una distancia de entre 2 del paño de la columna o dado, y que pues una parte del momento trabaja por cortante y otro por flexión, y tendríamos que usar nuestras fórmulas, estas que están aquí, pero no vamos a tratar de despejar la D, sino vamos a usar este dato de D a ver qué resulta. Si se satisfacen las ecuaciones, es decir, que el esfuerzo actuante, en este caso el esfuerzo actuante máximo sería pues el B último del lado AB, que sería este que está aquí mayor, sea menor o igual que 10, claro, en kilogramos por centímetro, pues entonces si eso resulta con 45 centímetros, ya aceptamos 45 centímetros. Si no se cumple eso, entonces tendríamos que pasar de 45 a 46, 47 o a 50, ¿no? Depende de qué tan escaso esté, y tenemos que irle aumentando el tamaño del espesor para que pues también se cumpla por punzonamiento. Entonces esa sería la siguiente parte. Que bueno, nuevamente calcular el valor de alfa, ya recordaron el reglamento. Y entonces aquí vamos a tener un espesor pues ya de trabajo. Ya que tengamos el espesor final, vamos a pensar que sí, nos queda de 45. Final D igual a 45 centímetros. Por lo tanto, H, el espesor total, pues va a ser 50 centímetros con 5 centímetros de recubrimiento. Y listo, ¿verdad? Nosotros tenemos que concluir del cálculo de los cortantes con el espesor final que resulte. Y luego en la parte siguiente del diseño, pues es verificar que con el peso de la zapata, el peso propio de la zapata y pues las cargas aplicadas, no rebasemos la presión máxima que nos permite el reglamento, y calcularíamos nuestro, vamos a decir, esfuerzos digamos, diagrama de cortantes, diagrama de momentos flexionantes para el armado. Y aquí estarían ya las ecuaciones para el momento flexionante. Ya sabemos que la zapata quedó de 330 por 1 metro, y en la figura, de acuerdo con, pues ya sabemos, tomar momentos a una distancia X, exactamente igual como si fuera vigas, ¿no? A una distancia X. El esfuerzo X ya sabemos cómo está. ¿Cuánto vale el momento? Bueno, lo pueden hacer como la suma, como le hicimos el ejercicio anterior. Este trapecio que está ahí, lo voy a dibujar acá en este proyecto, es un poco más grande para que se pueda ver. Este diagrama de trapecio, que realmente es, pues yo sé el área del trapecio y sé el centroide del trapecio. ¿A qué distancia está aquí el centroide? Porque puedo usar las fórmulas del trapecio, pues está bien, ya no necesito separarlo en un rectángulo y en un triángulo. Ahí está el centroide. Tendría que revisar mis fórmulas de trapecios, que pues en los libros de geometría sí vienen para trapecio, siendo aquí, pues digamos, la X, la dimensión a donde quiero yo evaluar la X. Aquí es la X, vamos a decir, centroidal, ¿no? O del centro del trapecio. Si yo no tengo esto, entonces yo tengo que hacer lo siguiente. Abarco, vamos a decir que aquí es sigma 1, y aquí es pues la sigma a la distancia X. Entonces yo voy a hacer un rectángulo de manera que pues considere sigma 1 aquí a la distancia X, pero pues me voy a pasar, y entonces le resto un triangulito en donde, pues sí, nuevamente esta viene siendo la X, pero esta distancia de lo que le tengo que quitar es sigma 1, sigma X menos sigma 1. Automáticamente, si lo hago de esta forma, me queda negativo, ya me queda el signo negativo.
¿Por qué? Porque sigma x es menor, le quito sigma 1 que es mayor, y eso es lo que al final de cuentas pues, le tengo que restar. ¿De acuerdo? Y la x límite pues es hasta 1.p. Me va dando el diagrama si lo voy evaluando a cada x. Pero yo sé que la distancia crítica, la distancia LB, que se ve aquí, pues es igual a 1.p. Ya sabemos cómo se sacó ese 30, ¿verdad? Es 330. La dimensión de la zapata es 330 menos el tamaño del dado y entre 2. Y de esa forma yo ya tendría pues un momento último cuando la x sea pues 330. Y aquí está la expresión para calcularlo así, con la suma de, vamos a decir, un rectángulo más menos un triángulo. Ahí se ve, triángulo restado, ¿no? Esta operación. Los que quieran trabajar con un trapecio, pues entonces usan directamente las fórmulas de los centroides de los trapecios y ya. Es lo mismo. ¿Está claro? Ahí están las expresiones, miren. La presión en el suelo, sigma x es igual a sigma 1 menos sigma 1 entre la L1 por x. Pero esta, como se había comentado, pues es válido para cuando la x es menor que la L1. Ya después de la L1, pues ya no hay contacto con el suelo. Entonces el esfuerzo vale 0 cuando la x es mayor que L1. Pues ahí están las fórmulas complementarias, digamos, para entender ya el diagrama de momentos, pero quiero ver si no hay duda en cuanto a pues, cómo se toman momentos. Hagan de cuenta que es una viga con carga trapecial y es una viga que está pues de 1.30 de largo y aquí está empotrada. Y solo que tiene una carga, pues vamos a decir así, trapecial, ¿no? ¿Sí? Y ese es el momento que nosotros queremos calcular. En la sección anterior, es decir, acá, pues calculamos el cortante, ¿no? Acá, en esta parte, es la fórmula del cortante. Pero el cortante nos sirvió para calcular el espesor con el esfuerzo máximo. Ahora, pues esa ecuación es la de, digamos, para el momento. Y nosotros sabemos que el cortante, si lo integramos, nos da la ecuación de el momento. Entonces yo podría integrar la ecuación del cortante, integrarla y me da la ecuación del momento. Pues las relaciones que ustedes conocen de vigas, desde resistencia de materiales entre sus derivadas, si yo integro el cortante me da el momento. También si yo divido el momento entre I y luego lo integro, pues ya sé que me va a dar la rotación. Y si lo vuelvo a integrar me da la elástica. Pero esas son fórmulas de resistencia de materiales, pues que aquí también se cumplen, ¿no? No sé si hay algún comentario. Profesor, Dígame. veo su pantalla negra, no sé si solo se haya. Otra vez, sí, es que me descuido. Pero bueno, ahí estamos. ¿Le podría regresar a la diapositiva anterior, por favor? Ahí está o más para atrás. Ese está bien. Ahí. Ahí están sus ecuaciones. Gracias. Les dije que estas ecuaciones, para usarlas un poquito más fácil, sería en una hoja de Excel, porque de esa forma ustedes pues le cambian los datos rápidamente y se evalúan pues rápido. Nomás es cuestión de poner las fórmulas ya ahí en el Excel, probarla que esté bien. Y no nada más este caso, pueden tener el de los 3 lados de concreto o el de la mera esquina. Y así cualquier problema por punzonamiento pues lo resuelven fácil. Inclusive podrían poner ahí la ecuación para el alfa, que también es pues, otra formulita ahí en relación al número, al tamaño del dado y pues ahí, digamos, expresiones que son empíricas, que se han calibrado de acuerdo con el laboratorio y que pues eso es lo que nos da el reglamento, que de alguna forma eso es, bueno, si quieren déjenme ver aquí qué más sigue. Aquí.
Bueno, ya sigue poner los armados, ¿no? Eso sería todo. Déjenme ver si tengo aquí el reglamento. ¿O ya lo vieron de concreto? ¿Dónde está? ¿Sí ya lo vieron? ¿O no lo vieron? Déjenme ver si aquí lo localizo. El reglamento para que vean dónde está la parte de concreto que es, digamos, especial para la cuestión del funcionamiento, pero déjenme ver si lo encuentro aquí. Ya lo había apartado el reglamento. Siempre. Acá están las. Déjenme ver si abro. ¿Por alguna otra duda? O sea que este ejercicio pues es también de tarea, terminarlo bien, ya con los armados y pues sus comentarios, ¿no? Lo que importa es que si, ustedes ya lo estén haciendo y pongan en sus comentarios. Y no está perdiendo la clase en hacer cuentas, ¿no? Aquí el chiste es entenderlo y ya como tarea se queda, por eso es que no le cambiamos ahí mucho la. Déjenme ver dónde está lo de concreto. Aquí. Fíjate que lo localice y ya lo proyectamos. No estoy en parte de concreto. Profe, creo que es en la página 427, ¿427? sí, de la Gaceta. De la Gaceta, sí. Ah, sí, correcto, gracias. Ahorita ya lo voy aquí a compartir para que todos lo vean. Ya saben, la página, la 427, como dice su compañero, pues ahí está, ¿no? Entonces, pues ahí está las fórmulas estas que, bueno, en la presentación pues se vieron muy reducidas. Claro, aquí pues, ya están del tamaño de toda la pantalla, pues se ve bien. Pero también está el de 3 lados, miren, ¿no? El de 3 lados. Y cuando CAB sea diferente de CCD, estos dos que están aquí, lo especifican. Por ejemplo, cuando ya no hay un lado de concreto, pues ya no está asimétrico, entonces por eso dice aquí cuánto vale CAB. Y obviamente, pues la diferencia va a ser para CCD, ¿no? Y es importante verlo. También está más adelante para, bueno, inclusive cuando un lado, el momento es paralelo al lado que no tiene concreto, es otro caso más que pudiera presentarse. El caso de 3 acá, el momento va en el sentido donde hay dos, digamos, diagramas así trapeciales, ¿no? Y un rectangular. Este lado es el que no tiene ya concreto, es la orilla de la zapata o de la columna con la losa. Pero puede suceder esto, ¿no? De que aquí sea la orilla y el momento vaya en ese sentido. Bueno, pues ahí están otras fórmulas ajustadas. O cuando pues nada más tiene dos lados de concreto válidos, que son los diagramas de esta forma. Claro, ahí ya se complica, por eso dice ahí columna de esquina, columna de borde con momento paralelo al borde, columna de borde con momento perpendicular al borde. No sé por qué la edición salió así, columna interior. Como que el letrero debió quedar acá arriba, pero bueno, ahí en la Gaceta el formateo pues no es muy adecuado, ¿no? Este letrero debió haber quedado arriba, pero bueno. Así es como están las cosas, ¿no? Y bueno, aquí un factor alfa, no lo discuten. Ese factor alfa creo que está tantito antes en condiciones especiales. Pasar así las hojas. Ahí están las resistencias del concreto. Nosotros estamos tomando 0.5 FR BD. Ahora fíjense ya, ahora es 0.4. Aquí está, miren, la separación determinada para vigas, y aquí dice bordes de zapata, miren. Está incluido para esos casos de losas planas, o sea, en entrepisos o en zapatas. Y la resistencia, no, ya le bajaron aquí en lugar de punto. Es que castigaron más a la cuestión de digamos, pues forma de falla, porque sí ha habido muchas fallas. Si yo me voy y ahora le pusieron aquí 0.4, fíjense, 0.4 por FR, y aquí lo dice más,
donde BU es el esfuerzo cortante máximo de diseño que actúa en la sección crítica de una carga ficticia, calculado de acuerdo con las hipótesis, ¿no? Así como lo estamos llevando. En el caso de losas planas hay que hacer esa cuestión ficticia. Vamos a ver más acá en concreto. Aquí está el alfa. Alfa es el factor de momento que se resiste por cortante, ¿sí? Donde alfa se transmite por excentricidad de la fuerza cortante con respecto al centroide, y ahí está calculado. ¿De acuerdo? No más es cuestión de verlo ahí, cómo son estas dos fórmulas. Pero esto está en concreto. C1 y C2 es el tamaño de la columna o del dado, y el peralte de la losa, o en este caso nuestra zapata, porque aplica para losas. Aquí lo dice: si no hay transmisión de momento entre la losa o zapata y la columna, o si el momento no excede de tal valor, también si es muy pequeño, podemos dejar que ya ignorar el momento. Pero si el momento es grande, pues entonces parte del momento se resiste por excentricidad de la fuerza cortante y parte por flexión. La parte que le toca, pues, es este factor alfa, que está ahí. ¿De acuerdo? Sí, que está leyendo aquí esta parte de concreto. No sé si ya con eso es en las páginas que estamos viendo, las páginas 426, 425 de la Gaceta. Entonces ahí pues hay que leerlo, pues por si tienen una losa plana de entrepiso. Aquí para las zapatas, bueno, más o menos ya lo estamos cubriendo, ¿no? Las secciones críticas, miren, aquí está, sección crítica. La sección crítica se supondrá perpendicular al plano de la losa zapata y se localiza de acuerdo a lo siguiente. Si el área donde actúa la reacción o la carga concentrada no tiene entrantes, es decir, no hay, pues vamos a decir, huecos o huecos que no tenga concreto, sino que está centrada, la sección crítica se formará por una figura semejante definida a la periferia del área cargada. Es lo que hemos visto. Nuestro dado es rectangular, el área crítica pues otro rectángulo, y a una distancia de entre 2. Ahí está. Entonces, estas recomendaciones pues no es tanto de las normas de cimentación. Las normas de cimentación pues más bien vienen otros criterios para cuestión de los suelos, y algunas cuestiones de hundimientos diferenciales, que es lo que nos importa. Pero el diseño de concreto pues tiene que ser de acuerdo a las normas de concreto. Y pues ya aquí está, ya cómo lo manejan, ¿no? ¿De acuerdo? Y aquí está, miren, FR por raíz de F', que es el que estamos usando por funcionamiento. Claro que tiene que tener un acero mínimo, si no entra este factor alfa. Y este factor, o gamma, ¿no? Este factor gamma, lo que vale de acuerdo a la fórmula entre punto 1 y punto 5. O sea que si yo tengo punto 5 más punto 5 se vuelve 1, ya se reduce a esto. O sea, el máximo valor es este. En la expresión anterior, gamma es la relación del lado corto al área que actúa en la carga de la reacción. Aquí está la relación como. Al considerar las combinaciones de carga y sismos, el factor FR se tomará 0.65, que es el que estamos tomando, en lugar del 0.75. O sea que, ¿perdón? Quería preguntar algo sobre eso. Sí, dígame. Cuando consideramos la carga propia, el peso propio, es Sí. necesario, ¿cómo se dice? Factorizar la carga porque son cargas muertas, o es lo que yo leí ahí que ya está considerando. No, sí, pero este es más generalizado para cuestiones de entrepisos y eso. En cimentaciones, pues sí, debemos de tomar en cuenta el peso propio, pero yo les dije que no lo tomamos, sino más bien, nada más al final verificamos que no se nos pase la resistencia. Inclusive, a la hora de diseñar, el peso propio ni lo tomamos en cuenta. Ok. Ajá, o sea, Pero claro, tiene que tener su explicación y el por qué. O sea, no nomás decir, pues así dijo el maestro. No, ustedes traten de razonar por qué. Imagínense que yo le pongo una carga uniforme arriba de la zapata
encima, pues lógicamente me va a dar otra reacción igual y opuesta. Pues ahí se equilibran, o sea, realmente el peso propio o cargas distribuidas sobre zapatas no influyen en el diseño. Es por esa la razón por la que no tomamos en cuenta el peso propio para el diagrama de cortantes crítico y el diagrama. Déjenme, lo que pasa es que no tengo la tableta aquí, déjenme. Pues para que quede claro antes de que luego se olviden más, déjenme. A ver si puedo. No quiero compartir la pantalla, pero voy a dejar de compartir esta. Voy a compartir acá la tableta. Se corta, se hace. Yo tengo una hoja cuadriculada ahí nomás, ¿no? Entonces, imagínense bien. Yo ahorita estoy diciendo que tenemos nuestra viga hipotética empotrada y con una carga, pues, vamos a decir, trapecial. Que esta es esencialmente el producto de la carga que está bajando por la columna, ¿verdad? Y luego me dicen, bueno, ¿y el peso propio por qué no lo tomamos? Porque imagínense, si yo le agrego peso propio aquí, pues también va a haber una reacción de peso propio acá. Igualita, pues porque ahí debe haber equilibrio, ¿sí o no? Entonces yo le agrego una W positiva, bueno, hacia abajo. Pues la reacción va a aumentar acá, ¿sí o no? Lo único que estoy checando es de que al final la presión de carga, que sería el esfuerzo 1, más la presión del peso propio, estos dos, sí sean menor que el esfuerzo o la resistencia última. Eso es lo que estoy checando nada más. Sumar este esfuerzo, 1, más el esfuerzo de peso propio, pues lo que pese la zapata. Eso sí me debe dar menor o igual que esto. Pero en el diseño, pues si yo hago equilibrio de fuerzas, pues tengo aquí una carga W igualita acá y otra para acá, pues ¿para qué los meto en el diseño? ¿Sí se está viendo por qué? ¿Está claro? Sí, profesor, sí me queda claro. Por eso es que no tomamos en cuenta el W a la hora de sacar ni el cortante ni el momento. Esto lo sacamos solamente con lo que nos da las reacciones con las cargas aplicadas en la columna o en el dado, ¿no? Ajá. Sí, yo lo que preguntaba es que si esa carga W se le agrega factores de carga, Pues vamos a decir basta que esté así. que yo la factorizo FR y acá FR lo mismo. Ajá. ¿Sí? O sea, se van a compensar igual. Claro que me va a decir, no, es que este esfuerzo aquí, pues le va a aumentar por el factor FR. Un factor de FR. Pues a lo mejor, pues podría decir, bueno, como es peso propio, ese esfuerzo debo de multiplicarlo por 1.4 del esfuerzo que me dé por peso propio sin incrementar. Pudiera ser, ¿verdad? Ajá, y ahora sí podríamos compararlo con el RU. Podríamos compararlo con el RU. Estoy de acuerdo, pero ¿qué porcentaje? O sea, lo que voy es a lo siguiente, que lo sientan un poquito más, ok, eso sería muy teórico así, pero imagínense qué representa este esfuerzo propio contra este de acá. Un porcentaje mínimo. Y si esta cantidad mínima la multiplico por otro 1.4, pues sigue siendo mínimo al final de cuentas. O sea, no va a cambiar radicalmente mi diseño. Además, yo sé que este factor RU, pues tiene un factor de seguridad de 3 mínimo. Si en lugar de 3 lo dejamos en 2.99, pues nadie se va a enojar. ¿Sí me entienden? O sea, lo que tiene que ser es un poco más práctico.
sin pecar de estar del otro lado. ¿Está claro? Eso Sí, es profe. Ajá, sí, ya está rigurosamente, bien. bueno, rigurosamente tiene razón. Deberíamos de multiplicar el peso, el esfuerzo que nos dé por peso propio por el factor de carga. Y ese sí sumarlo con el esfuerzo 1, que ya son cargas últimas, porque eso sí se dice, ¿no? Que vienen cargas de la columna última, contra el RU, rigurosamente. ¿Qué pasa cuando falla por poquito? Pues decido o vuelvo a repetir todo el proceso o pues, mi criterio de ingeniería pues me dice que lo acepta. ¿Sí? Pero rigurosamente, pues sí deberíamos de tomar en cuenta este factor TR. Para poder, de alguna manera, pues estar en congruencia con el reglamento que nos dice cargas factorizadas, pero es un peso que está ya en el suelo. No es lo mismo una carga que yo ponga en una viga. ¿Sí me entienden? O sea, si yo pongo una viga y le pongo peso propio, bueno, aquí sí, 1,4 por el peso propio me va a afectar al momento que tenga la viga. Sin embargo, en zapatas no, porque si yo lo factorizo y hay una reacción factorizada, mi momento y mi cortante no me están afectando. No sé si está más claro, digamos. Como no afecta directamente el peso al tamaño del cortante ni del momento, pues sí aumenta un poquito para la revisión esta de RU, pero yo sé que tiene un factor de seguridad de 3, pues bueno, pues ahí es donde queda la cosa. En cambio, en las vigas, entre pisos, si no multiplico el factor de peso propio por ese factor de carga, pues me quedan escasas las diseños, pues porque en las estructuras, en la parte que está en el aire, pues los recibe directamente las vigas, ¿no? Y hay que tomarlo en cuenta. Pero aquí, como el peso propio no influye en el diseño, más que nada más para la comparación contra una resistencia que yo sé que tiene un factor de seguridad muy grande, pues nadie se va a enojar. Además es una proporción con respecto del esfuerzo 1, pues muy bajito, ¿no? Pero bueno, sí está bien la observación para que tampoco nos estemos yendo muy del lado así como de no poner atención, sino nada más nos ponemos atención a lo que realmente importa en el diseño y no descuidarnos en ese sentido. No sé si quedó claro. Sí, profe. ¿Crees sí quedó más claro? Sí, profesor. Sí, pues para que se vaya formando un criterio, ¿no? Ay, joder, ahora sí ya se nos hizo muy tarde. Vamos a tomar la foto última, por favor. Si es que están todos, o ya ya ni sé. Ya ni supe si entraron todos. Sí, entró uno después, pero ya no supe. Si me hacen favor. No dejen de pasar lista porque sí es importante, ¿eh?